mi nombre es Desiderio Lázaro Tzul Polanco. Agradezco a Sede Culta por invitarme a dar esta plática sobre Hanalpishán o finados. En esta plática voy a hablar un poco de la época prehispánica, de la época colonial y actual, para entender el concepto del altar y los elementos que se utilizan, así como los alimentos que se ofrece a los difuntos. Después de esta lectura que he hecho, les voy a platicar una de mis vivencias en la localidad de San Marcos, comisaría de Tecash y Xoayam. Bien, en la época prehispánica, los mayas consideraban que la tierra era un plano rectangular con 13 mundos celestes por arriba y 9 mundos inferiores. En el centro había una ceiba que se conoce como Yaxche en maya, árbol verde de la vida que atravesaba todos los espacios. Los mayas creían en un solo Dios llamado Hunapku. En las esquinas del mundo estaban los bacabes o deidades consideradas como dioses protectores de la humanidad, sosteniéndolo. Los puntos cardinales estaban asociados a un color, así al norte se considera el color blanco, al sur al amarillo, al este rojo y al oeste negro. Los mayas recibían la muerte como un evento natural. Apenas falleció una persona, se les amortajaba y para evitar la falta de alimento en su otra vida, se le ponía en la boca masa de maíz molido. En su tumba se colocaban junto a él ofrendas que mostraban su rango social, oficio o sexo, así como sus pertenencias. Si era guerrero, se le ponía sus armas; si era sacerdote, se le ponía sus libros sagrados; si era mujer, se le ponía su metate, etc. A los muertos comunes se les enterraba bajo el piso de sus casas o en la parte trasera de estas, conocidas también como mitnal. Los gobernadores eran enterrados en hermosas tumbas y en construcciones preciosas en cuyas paredes estaban representadas las historias de las dinastías y los linajes sagrados. Sus rostros eran cubiertos con máscaras de mosaico de jade. Los nobles guerreros y los sacerdotes eran incinerados y sus cenizas se depositaban en algunas urnas de barro. La mesa de altares era el plano rectangular que correspondía a la tierra. Sus soportes representaban los bacabes. Eran 4 horquetas que se prolongaban por encima de este plano y se amarraban con cortezas de árboles, haciéndolas converger en el centro de la mesa. En la mesa se depositaba copal, agua, sal, fuego, miel, maíz, cacao y una bebida que se llama balche. Pozole, semillas, frutas, plumas, piedras preciosas, algodón y cera. Esto es para feliz reencuentro de los pishanes con la madre tierra. Durante la época colonial, los españoles modificaron los ritos, la cosmovisión y los conceptos de la muerte. Los españoles creían en el concepto occidental del tiempo lineal. El tiempo comenzaba con la creación divina y a partir de ahí todo sucedía sin retorno. Los 7 días de la creación, el nacimiento de Cristo, el juicio final, etc. Los 13 cielos y los 9 mitnal en la cosmovisión maya se redujo a 2, que sería la gloria y el infierno. Las esquinas del mundo se materializaron en la cruz de colores. El norte era la cabeza de Jesucristo, el este y oeste eran los brazos y el sur eran los pies y el verde del árbol era el cuerpo de Cristo. En esta nueva concepción del mundo, los españoles pensaban que las almas de los difuntos regresaban en forma esencial a la tierra una vez al año, por un lapso de 8 días para permanecer con sus familiares y amigos. Esta creencia dio origen a la celebración de los días de fieles difuntos. En la época actual, la celebración de los fieles difuntos en Yucatán se le llama Hanalpishán o finados. Este se realiza el día 31 de octubre
y el 1 de noviembre. En el mes de octubre, las familias inician los preparativos previos a la celebración del Día de Muertos. Se limpian los patios, se pintan las albarradas, se bordan los manteles, se compran las tazas de barro, el cacao para el chocolate, la cera de abeja para las velas, ¿sí? Las familias que tienen hijos pequeños les ponen un hilo negro en la muñeca de la mano, porque existe la creencia de que si no están marcados se les puede llevar las ánimas. Las mujeres terminan el mismo día sus labores domésticas porque creen que las almas de sus antepasados se ponen a llorar al ver el trabajo inconcluso. Ellos lo tienen que terminar. El día 31 de octubre es dedicado a las ánimas de los niños y niñas. Los elementos que se utilizan para este día 31 son la mesa, el mantel con bordados de colores y con dibujos infantiles, cruz verde, fotografías de los difuntos, velas de colores, flores amarillas como el xpujul, teresitas, flor de San Diego, hojas de ruda y albahaca, amor seco o lo que conocemos en maya como mul, una jícara con agua y hojas de ruda adentro, juguetes, figuras de animales y muñequitos, dulces de mazapán, calabaza, nansen, pepita, yuca, papaya, etc. Para el desayuno, para ese día, para el desayuno se ofrece chocolate, panes chicos, arrillos para asentar las jícaras, se hacen rosarios o novenas. Para la comida se cocina pollo con caldo, tamales, se sirven en platos de barro, tortilla de maíz, se hacen rosario o novenas. Otros elementos que se utilizan es el incensario de barro, carbón e incienso. Para el 1 de noviembre, los elementos que se usan son mesa, cruz verde, velas de cera blancas o grises, flores amarillas, xpujul, teresitas, flor de San Diego, hojas de ruda y albahaca, mul, jícara con agua y hojas de ruda adentro, cigarros, licor de caña o xtaventún, dulces como mazapán, calabaza, nansen, pepita, yuca, papaya, pibinal y suá. Este día 1 de noviembre está dedicado a los difuntos mayores. Para el desayuno se ofrece chocolate, panes grandes de hojaldra, castacán, polvorón o pan de muerto, arrillos de bejuco o liana, jícaras y también se hacen novenas. Para el mediodía en la mesa se pone la yuca con miel, atole nuevo, dulces de calabaza, dulces de papaya, pibinal y otros. Para la comida, para ese día se ofrece relleno negro, relleno blanco o escabeche. En algunos lugares se hacen los pibes de pollo, tortillas de maíz, se hacen novenas o rosario, incensario de barro, carbón o incienso. La ánima sola es la que no tiene quien la recuerde. Tanto para los niños como el de los adultos se coloca un chuyub pendiente de la entrada de la casa, una jícara de chocolate o una taza de comida a la ánima sola. A los 8 días se festeja o se realiza lo que llamamos el Vish o Chavario, que consiste en hacer un rezo para los adultos poniendo en la mesa los pibes de pollo o de espelón. Para esta ocasión se utilizan los restos de las velas que fueron usados el 1 de noviembre. En algunas poblaciones se hace un rezo el 30 de noviembre para despedir a las almas. Las ofrendas para ese día son panes con chocolate y al mediodía pibes amarrados con una servilleta como para llevar. En la noche sacan sobre la albarrada los pedacitos de vela y se prenden para iluminar el camino de las ánimas en su retorno al más allá. El significado de estos elementos que acabo de comentar son estos. La mesa o altar representa la tierra,
el soporte de la mesa o patas son los representantes que se llaman bacabes. La cruz verde simboliza la ceiba o árbol de la vida. También significa la presentación cristiana combinada con lo maya. Fotografía del difunto significa la presencia del difunto en la casa. Velas para iluminar el camino. Los colores representan los puntos cardinales. El blanco representa el norte y la solemnidad. El amarillo representa el sur, el rojo representa el este, el negro representa el oeste, además señal de luto. El verde representa el árbol de la vida. La jícara con agua u hojas de ruda para purificar las almas y proteger a los habitantes de la casa de los malos vientos. La jícara en cada esquina de la mesa y uno en el centro representa los puntos cardinales y la de en medio representa la ceiba. Los dulces por la preferencia de los niños y adultos. Los pollos con caldo o puchero o tamales por ser una comida sin picante para los niños, y el incienso para purificar con el humo a las almas. Las tortillas de maíz representan el espíritu porque se cree que el hombre maya fue hecho de maíz. El mantel blanco representa la solemnidad. Bien, ahora les voy a platicar una de las vivencias que tuve en la localidad de San Marcos, municipio o comisaría de Tecash. Por ahí de 1968, me acuerdo que cuando era el día de finados, pues ya una vez preparado esto, nosotros los que éramos niños en ese momento esperábamos desde las 4 de la mañana donde había rezos e ir de casa en casa pues a tomar el chocolate, porque en la localidad esa pues a todo mundo, a toda la población se le regalaba el desayuno, los panes, la comida. Por lo tanto, pues ya antes que inicien las novenas, pues nosotros salíamos como a las 4 de la mañana para escuchar dónde están haciendo los rezos, y cuando termine pues ya nosotros vamos a la casa y nos regalaban ya el desayuno con los panes, ¿no? Y de allá vamos de otra casa y así vamos rolando en las diferentes casas de la población, ¿no? Y en la hora de la comida lo mismo hacíamos, de que después de que escuchamos de que en tal casa se hace ciertas novenas, pues nosotros también, pues después vamos a la casa y nos regalan la comida. ¿Sí? Esto es para toda la población que quiera asistir. En esa casa se regalaba la comida o el desayuno. Una de las cosas creo que se sigue preservando ahora entre la gente mayor, que sería tal vez 80, 70 años, ellos todavía siguen conservando pues ya los elementos, como por ejemplo se procura comprar los platos de barro para la comida, y las jícaras también tienen que ser nuevas, que se llaman jícaras suhuiluch, que es jícara que no se ha utilizado, la primera vez que se utiliza, así como los platos de barro para poner en los altares. Entonces, todo esto la gente se preparaba mucho antes de que llegue la fecha. Durante el mes de octubre o las primeras semanas de octubre ya la gente se empieza a organizar para preparar lo que son los finados. En este caso, comprando los útiles o necesarios, tales como esos platos o las jícaras. Algunas personas pues tienen los árboles o matas de jícaras en su casa, pues ya bajan los frutos, lo cortan mucho antes y lo van limpiando, de tal manera cuando llegue el momento pues ya exista esas jícaras nuevas. Pues ya en la gente mayor o a esa edad tratan de conservar esos elementos.
Aunque pues ahora podemos comentar de que la gente joven como que ya va perdiendo sus elementos y también pues por los cambios que hemos visto actualmente, pues en lugar de jícara, pues ya utilizan plásticos, vasos, ya utilizan otros materiales de plástico y muchas veces esa gente joven pues ya es lo que pone en la mesa, que los antiguos no permitían esa parte, ¿no? Y tampoco permitían antes utilización de vasos de cristal o cosas de cristal, porque se cree que las ánimas no les gusta ver esos elementos de cristal. Y en ese momento o esos días también, si hay algún espejo, esos espejos se tapan para que las almas no se puedan ver allá. Pues bien, pues muchas gracias por esta invitación. Agradezco nuevamente a Sede Culta por esta plática. Y ojalá que esta tradición sigamos conservando y no se olvide nunca. Gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.